Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner y te doy la bienvenida al programa 134 de Espiral con el escritor chileno Arturo Fontaine. Acá hay algo extraordinario, como te conté en el capítulo anterior, en Cuestionario Espiral, porque hicimos un gran conversatorio con Arturo Fontaine en el Centro Cultural Tranque, gracias al apoyo de la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Conversamos muchísimo sobre su arte, sobre cómo escribe, sus referentes, sus historias. Me gustó más que mucho. Me encantó lo que dijo sobre José Donoso, a quien conoció bastante. Ahora, en el caso de Pepe Donoso en especial, a mí lo que más me impresionaba de él era su pasión por la literatura, por la novela, su memoria. O sea, tú tenías una escena de té, de alguien tomando té en tu novela o capítulo o cuento, lo que fuera, y él te decía, a ver, pero ¿qué escenas de alguien tomando té recuerdas tú? En la literatura, se suponía. Y él te producía 3, 4 escenas de novelas totalmente distintas. Y después te cambiaba y te decía, a ver, y un trago. Ahí son muchos más, qué sé yo, en fin, empezaba a dar ejemplos. Tenía una memoria literaria asombrosa y muy contagioso su entusiasmo por la novela en particular. Hoy, en este gran programa, te invito a conocer a Arturo Fontaine, que hace muy poco lanzó la novela Y entonces Teresa, de la mano de la editorial Catalonia, y que Arturo, como bien puedes saber o no, o lo descubrirás hoy, ha venido impactando la escena literaria chilena desde 1992, cuando publicó Oír su voz, con grandes elogios de Mario Vargas Llosa. Y desde entonces, este hombre de 72 años, que también es catedrático de la Universidad de Chile, en la Facultad de Filosofía, no ha parado de escribir. Y si bien sus inicios fueron en la poesía, actualmente el género que más le gusta es la novela. Así lo dijo. Pero la poesía tiene esa virtud de la síntesis, de la brevedad, la concentración de sentido en muy pocas palabras. La narrativa es completamente otra cosa. En la narrativa tú entras y empiezas a ver los personajes, a armar diálogos. Y yo no me siento a escribir una novela con un plan, sino que voy encontrando la trama mientras escribo. Salvo en este caso, que es una bioficción y que entonces yo tenía una trama en lo esencial dada por la realidad que yo no iba a mover. Bueno, como ven, podría seguir dándoles citas y contándoles más sobre Arturo, pero yo creo que lo mejor es ir derecho, a la tierra derecha, a escucharlo a él. Entonces, estén atentos, porque también en esta entrevista me contó algo fascinante que sucedió en el funeral, en el entierro de Mario Vargas Llosa. Es una historia digna de Gabriel García Márquez o de cualquiera que tenga algo de realismo mágico. Acuérdate que Espiral es para ti. Es un programa con entrevistas a los mejores escritores de habla hispana. En profundidad, compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Están todas las plataformas. Mándame una foto. Así Espiral se convierte más en una conversación. Recuento personal. Han sido días tranquilos en términos de escritura y lectura. Me doy cuenta, eso sí, de que como suspendí los talleres de lectura, esto me ha permitido leer más. No sé si mejor, pero más. Ya llevo casi 60 libros en lo que corre este año. Bueno, ¿cómo? Dedicándole tiempo y muchas horas en la noche, porque soy lectora nocturna. ¿De qué tipo eres tú? En preparación para mi máster de escritura creativa que haré en la Pompeu Fabra a comienzos de octubre y se inicia, decidí cambiar el cuaderno de papel por uno digital. Y un amigo me recomendó Remarkable, que es básicamente una especie de tableta, pero sin ninguna distracción. O sea, no puedes tener
navegador de internet, por lo tanto no puedes tener redes sociales, tampoco puedes tener el correo. Solo sirve para leer y escribir. Escribo con el lápiz que tiene incorporado y de verdad se siente, aunque yo misma no lo podía creer, como si lo estuviera haciendo en papel. Es bien impresionante. Además reconoce mi grafía y uno puede, ante una selección muy sencilla, convertirla a la tipografía que yo elija, Arial, Helvética, la que uno quiera. Si bien sigo ocupando libretas para escribir mis pensamientos, esta tableta me ayuda a organizarme mejor y tomar apuntes de diversa naturaleza que después, antes terminaban en cualquier parte y ahora los voy a poder integrar a mi Dropbox. Yo sé que a veces puede sonar muy tecnológico lo que te estoy contando, pero es muy útil. Si quieres saber más de eso, también me puedes escribir. El desafío de este mes de septiembre es no perder el ritmo con mi escritura, porque la semana del 18 y la siguiente, la del 22, tendré 4 días feriados, uno por la independencia de Chile y los otros 2 por el Año Nuevo Judío. Ya comienza este periodo de mi vida, los que me siguen hace mucho tiempo lo saben, en que todo se revoluciona por las fiestas judías. Y siempre siento que me va a faltar el tiempo, que cómo me voy a organizar, pero al final todo resulta bien. Los dejo con la entrevista a Arturo Fontaine. Pero antes les quiero agradecer a todos aquellos que me han mandado fotos, me han dado comentarios, han compartido Espiral. Porque acuérdate que Espiral es para ti, un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Así se convierte en una conversación. Hola, bienvenidos. Es un honor estar aquí. Espero que tal cual sea la primera de muchas veces. Gracias, Arturo. Con Arturo nos conocimos la semana pasada en el centro lector de la corporación. Y la verdad es que los invito a ir a ese centro lector, que es un lujo. ¿Sí o no? ¿Viste? Es que es de verdad un lujo. Me impresionó mucho la selección que tienen de libros, cómo está ordenado, la gente que había leyendo, algo extraño hoy en día. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es el objetivo de este conversatorio? Primero, pasarlo bien. Eso es lo que vamos a tratar. No sé si los que van a escuchar después Espiral lo van a pasar tan bien como nosotros. Ellos no van a tener el cóctel que hay después. Se lo perdieron. Vamos a tratar de indagar un poco más allá de la figura pública de Arturo, ir un poco con entonces Teresa, pero también de la carrera de él. Porque hay pocas figuras del espectro cultural chileno que encarnan el arte del desvío, algo lateral, un testigo a veces incómodo, una voz a veces incómoda, como es Arturo Fontaine Talavera. Es novelista y ensayista, profesor de filosofía y lo más lindo, es un polemista cordial. Para los que lo han escuchado, alguien dijo ahí en la radio Duna, puede decir las cosas más terribles, pero como con una suavidad hermosa. Es un arte, exacto. Naciste en Santiago en 1952, pero yo les podría dar el currículum de Arturo y los latearía mucho. Así que gracias a ChatGPT pueden ir y ponerlo y van a saber. Pero es tan extenso su expertise que es difícil yo hoy día resumirlo aquí. Pero vamos a la parte... Bueno, hizo 2 magíster y en 1992 debutó con Oír su voz, su primera novela, que rompió la trayectoria porque venía publicando poesía. Un gran poeta. Y Mario Vargas Llosa, ante el debut de Arturo, calificó la novela como ambiciosa y profunda. Y ahí Arturo se consolidó como una de las nuevas voces, que nos encanta poner todo este tipo de cosas, estas frases de marketing. Dirigió durante 3 décadas, 31 años, el Centro de Estudios Públicos. Lo que en ese entonces, si nos ubicamos los que éramos de la época de fines de la dictadura, comienzos de la democracia, y aquí hay gente más joven que quizás no sepa lo que era vivir en ese entonces, fue casi un intento revolucionario para instalar la discusión en Chile
y salió de esa organización siempre con una mirada crítica, autocrítica, y mirar la sociedad con un ojo atento, que creo que es algo que es un sello. Pero la pregunta es, ¿cómo un filósofo, un intelectual y también un líder de opinión llega a convertirse en un escritor aclamado? Bueno, entonces eso vamos a descubrir hoy día, porque ChatGPT no puede descubrir el alma de alguien. Eso se los aseguro. Y eso es lo que yo quiero hacer hoy día. Y quiero agradecer hoy, de verdad, a la Corporación de la Municipalidad de Lo Barnechea por habernos acogido acá. Estamos súper calentitos. Quizás que la calefacción incluso puede estar muy alta. Estar súper cómodos en una noche de miércoles invernal. Y bueno, a indagar, a que se contacte con tu infancia en el fondo de Quechereguas. Qué difícil el nombre. Para los que no saben que él pasó mucho su tiempo ahí, que queda cerca a la zona del río Maule. Vamos a buscar al Arturo del pasado, del presente y también, ¿por qué no?, del futuro. Entonces, Arturo, a mí me cuentan que los que te han visto en el aula te ven como un profesor, más que una clase magistral, un interrogatorio socrático. Te gusta hacer preguntas, te gusta indagar, te gusta que los alumnos estén presentes. Cuéntame, ¿cómo has visto tú la trayectoria del alumnado hoy en Chile? ¿Cómo la ves, distinto o no? Antes de abordar esa pregunta, agradezco la presencia de ustedes aquí. Estoy muy honrado de estar en este centro cultural. Visitamos juntos la biblioteca. Yo quedé muy impresionado con la biblioteca también. Además eran libros leídos y muy bien seleccionados, me parece. Sí. Y había la sensación de un lugar vivo. Así que estoy muy contento de estar aquí. Los estudiantes, bueno, en todo curso, yo llevo haciendo clases, o sea, en filosofía de la Chile hace más de 20 años, así que he hecho clases toda mi vida. Y los estudiantes, claro, en una clase siempre hay un grupito de unos 10 que son muy buenos. Y hay un grupo intermedio y hay otro grupo que le cuesta lidiar, digamos, con el asunto. Ahora, yo, pese a que ese es un lugar bien rojo, digamos... Él está sentado a mi izquierda. Yo siempre he visto que hay un gran interés académico, son estudiantes sumamente inteligentes. Yo, por ejemplo, he hecho un seminario sobre Nietzsche y Dostoyevsky, y ustedes no se imaginan todo lo que leyeron esos estudiantes y cómo leyeron, con qué atención. Entonces, yo creo que son estudiantes muy buenos, la verdad. Es increíble porque estuve conversando con Gonzalo Contreras en el verano y su opinión era completamente distinta a la tuya. Él estaba muy decepcionado del nivel académico de los alumnos universitarios en Chile. Entonces, es para tener fe y ver que en distintas aulas se encuentran distintos tipos de estudiantes. Y de todas las facetas que tú tienes, porque son múltiples, ¿cuál es la que miras con más amor? ¿Cuál es la que más te gusta? Donde tú vas y te sientes, aquí me siento bien, estoy contento. O sea que vamos a tener un Arturo escritor por mucho tiempo. Ojalá. Quiero compartir con ustedes un descubrimiento. A ver, Arturo, no te pongas nervioso. Porque no sacamos nada. Voy a citar este extracto de que termina un cuento. Tras un árbol, vio a su hermanito que jugaba extasiado con las flores y mariposas. Permaneció mudo, inmóvil. No se atrevió a acercarse ni a irse. Sintió admiración por su hermanito y pena por sí mismo. Avanzó despacito, temiendo sacarlo de su atmósfera celestial, y le dejó el chanchito cerca, sin atreverse a decir nada. Luego se alejó en silencio. ¿Qué leí? Bueno, ese es el final, me da bastante vergüenza en realidad. Es el final de un cuento que yo escribí cuando tenía 12 años y que participó en un concurso del IBI
International Book for Young People, y tuve suerte y me premiaron, ¿no? Por eso fue publicado. Y es la historia de un niñito que recibe de su mamá un chanchito de juguete, y ya ni me acuerdo mucho porque la verdad que lo leí no lo tengo en la cabeza, pero básicamente lo que ocurre es que el niño juega con este chanchito, lo tiene en la almohada, que es como la nieve, lo esconde en una cueva, lo saca, qué sé yo, en fin. Bueno, el chanchito me parece que desaparece. En algún momento de su vida desaparece. Y él crece, y ya con su propia plata, su mesada, porque todavía es un niño, compra el mismo chanchito, ¿no? ¿No es así? Exacto. Claro, y entonces vuelve a su casa muy contento, porque ahora él mismo se compró su propio chanchito y trata de jugar como jugó, y no puede. No puede, y entonces ve a su hermano jugando y le deja el chanchito. Estaba enfermo este niñito. Se sentía mal, tenía fiebre. Quiero decir algo, que aquí entre el público tenemos a Francisca Jiménez, que es la editora general de Mis Raíces, una gran editorial de literatura infantil que ha recibido múltiples premios, pero también es miembro de IBI, que es esta institución que habló Arturo y que cumple un rol fundamental en la promoción de la lectura a nivel mundial. Y se puso roja. Vamos a hablar un poco. Estuve pensando en estas conversaciones de pasillo que uno tiene no forzadas. En el colegio mis hijos hay un profesor de lenguaje, Nicolás Salerno, que fue alumno tuyo. Así es. ¿Cómo es para ti? Y fue increíble, porque voy a contar otra cosa. A Arturo no le gusta que le celebren los cumpleaños. Y dice que la única vez que le han cantado cumpleaños feliz, ¿dónde fue? En el colegio Maimónides de mis hijos. Entonces llegó a contarle a su señora eso, y ahí se enteró que Nicolás Salerno estaba ahí, era profesor de mis hijas, y tú lo formaste. ¿Qué significa para ti la formación? Bueno, él es de luego una persona excepcional, ¿no? Yo lo conocí como estudiante. Él estudiaba literatura, y yo estoy en el departamento de filosofía en la Chile, pero yo hacía un curso que era como Dante, el poeta Dante, y la filosofía. Era un curso así con ambos lados, y él tomó ese curso. Y ahí nos hicimos amigos y hemos mantenido la amistad hasta hoy. Es una persona extraordinaria. Y bueno, eso es lo que... La satisfacción de un profesor es esa, ¿no? Haber formado a algunas personas que realmente valen la pena. Vamos a volar en el tiempo, Arturo. Porque vivió en Nueva York cuando hiciste el magíster en Columbia y conociste a Manuel Puig, fuiste amigo de él. Así es. Y este es un escritor que ha marcado la literatura mundial. No es cualquier profesional de la literatura. Pero en ese minuto, ¿cómo fue codearse en un ambiente literario para ti, siendo que tú estabas haciendo un magíster en filosofía? ¿Cómo fue vivir esos años ahí? A ver, había una cosa que es que yo estaba haciendo principalmente, bueno, tenía que hacer una serie de lógica, matemática, en fin, tenía que hacer un montón de cosas, pero en mi tiempo, bueno, en mi especialidad, por así decir, era estética. Entonces yo conseguí que me autorizaran a tomar algunos cursos, no solo con Manuel Puig, sino con varias otras figuras que estaban en lo que se llama el Writing Division, o sea, la Escuela de Escritura de Columbia. Y el departamento me autorizó, porque yo iba a hacer estaba estudiando eso justamente. Y me incorporé al taller de Manuel Puig, nos hicimos muy amigos. Era un grupo pequeño, debemos haber sido unos 10. Y Manuel era un tipo extraordinariamente sencillo, extraordinariamente humilde, con un humor muy, muy delicado. Y el taller era muy interesante porque en lugar de ser un taller donde uno mostraba sus originales, él te seleccionaba en función de los originales que uno mandaba. O sea, tú mandabas un cuento y él escogía 10 de los que recibía, porque era bastante conocido, Manuel. Y una vez que tú entrabas, él te decía, mira, si tú quieres hablar conmigo de lo que tú estás escribiendo, lo hacemos fuera del curso,
convengamos una hora para juntarnos. En este curso nunca más va a haber un manuscrito, nunca va a haber nada de eso. Entonces todo el curso consistía en, por así decir, en técnicas literarias. Entonces nos mandaba, bueno, en esa época no había Netflix, no había nada de estas cosas. Entonces íbamos a ver unas películas, o a veces se daban en algunos canales de trasnoche, unas películas de los años 30, los años 40, esas películas que le encantaban a él en blanco y negro, por supuesto, con unas fan fatales, así qué sé yo, y unos crímenes, y unos gatos, y qué sé yo, bueno. Y entonces él nos decía, por ejemplo, a ver, tú aquí haz la prostituta, cuenta la historia como la ve la prostituta. Tú eres el asesino, entonces tú cuentas la historia desde el punto de vista del asesino. Entonces se iba armando, te fijas, la película servía para, podía ser también, tú vas a hacer el monólogo interior. Me acuerdo que una de las tareas más difíciles, que no me tocó a mí, menos mal, fue un asesinato visto por un gato. Porque el único testigo presencial del asesinato había sido un gato. Entonces, a ver, ¿qué podemos decir de un gato que ve esto? Que alguien mata a otro. Así que era muy fascinante el taller y nos hicimos muy amigos. Hablando de talleres, porque también estuviste con José Donoso, que tuvo una fuerte influencia en tu formación. Pero antes de indagar en José Donoso, los talleres de escritura generan polémica. Son instancias que se dice que no sirven, algunos opinan que no sirven, otros que sí sirven. Yo pienso que sirven muchísimo. Pero me encantaría saber tu perspectiva de cómo te ayudó a ti en tu formación estar en talleres de escritura. Para mí fue positivo, fíjate. Me doy cuenta que hay una dinámica que a veces puede ser un poco negativa, tensiones, no sé, alguien te criticó, tú criticas un cuento y cuando presentas el tuyo te devuelven la mano, en fin, hay ese tipo de tensiones, pero yo te diría que para mí fue muy útil, no solamente el de Manuel Puig, sino que por supuesto el de Pepe Donoso y otros que tuve en Colombia, pero ya en inglés, digamos, pero con escritores, poetas ingleses. Entonces, y cada personalidad que hay ahí te marca, porque es una manera también de acercarse a escritores, de poder tener una relación con un escritor que de otra manera no conocerías. Y eso es valioso. Y también uno empieza a mostrar sus originales, y a pesar de que te lleguen coscorrones, bueno, uno va saliendo hacia afuera, digamos. Entonces es un primer paso hacia la publicación, hacia allá. Es como un filtro. Yo creo que fue muy útil. Ahora, en el caso de Pepe Donoso en especial, a mí lo que más me impresionaba de él era su pasión por la literatura, por la novela, su memoria. O sea, tú tenías una escena de té, de alguien tomando té en tu novela o capítulo o cuento, lo que fuera, y él te decía, a ver, pero ¿qué escenas de alguien tomando té recuerdas tú? En la literatura, se suponía. Y él te producía 3, 4 escenas de novelas totalmente distintas. Y después te cambiaba y te decía, a ver, y un trago, ahí son muchos más, qué sé yo, en fin, empezaba a dar ejemplos. Tenía una memoria literaria asombrosa y muy contagioso su entusiasmo por la novela en particular. ¿Tú sientes que tienes esta tensión entre la vida y la escritura que marcó tanto José Donoso? Él dijo, cada polvo son 50 páginas menos, dijo en un minuto. Eso me dijo a mí. Ah, ¿te lo dijo a ti? Eso me lo dijo a mí. ¿Y tú te quedaste? Yo me quedé mudo, porque me estaba retando. Me estaba retando porque yo era frívolo, porque no era, en fin, no era tan bien comportado. Y ahí fue cuando me dijo, acuérdate, cada polvo son 50 páginas menos. Yo quedé lelo. No te voy a preguntar si son o no. ¿Cómo lo vamos a saber? Pero, mira, yo conozco a Marco Antonio Laparra, que él quedó... Bueno, estuvimos juntos. Ah, ¿estuviste con
Marco Antonio? Sí, claro, tuvimos un tiempo juntos. Él estaba de antes, pero nos cruzamos. También tuve con Alberto Fugué ahí. ¿Había Sí, alguna mujer? sí, varias. Agatha Gligo, desde luego, que era inolvidable, una mujer fantástica, inteligente, de una belleza enorme y que hizo algunas cosas muy interesantes. Tiene un asunto sobre María Luisa Bombal muy bueno y tiene un par de novelas. No escribió tanto, pero tenía mucho talento. Sí, no, no, el taller era un lugar bien interesante. El taller bueno, una de las características sí que tenía el taller de Donoso, hay que decirlo, que se dice poco, es que no nos cobraban, era gratis. O sea, estábamos becados por la academia, la Universidad Academia, ¿cómo se llama? Humanismo, la Humanismo Academia de Humanismo. Cristiano, ¿puede ser? Sí, 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 la sí. Academia de Humanismo Cristiano. Nunca se le da el crédito, pero la academia financiaba a Donoso y nos becaba a todos nosotros, digamos, en el sentido, no que nos diera un cheque, sino en el sentido que no teníamos que pagar. No te... Entonces, lo único que hacía Pepe al principio era, claro, seleccionar a la gente y decir esto sí, esto no. Y una vez que tú estabas adentro, tú no pagabas un peso. Yo nunca pagué un peso. Y esto funcionó financiado por la Academia de Humanismo Cristiano. Y hay que darle el crédito, porque... Se pasaron. Y además esto era en casa de Pepe Donoso, o sea, tampoco era en la universidad, no había que ir a la universidad ni nada. Esto era en la casa de Pepe, que fue una de las exigencias que Pepe exigió a la universidad para hacer el taller. Entonces, al comienzo del taller, él siempre decía, ustedes están aquí becados por la Academia de Humanismo Cristiano, como en fin, contaba un poco lo que acabo de decir. Oye, no te quiero... Sí, sí, te quiero preguntar. ¿Cómo era esa biblioteca? La de Donoso, mira, no tan grande como la que tú te hubieras imaginado. ¿En serio? No, no era tan grande porque Donoso vivió en muchos lugares y se le fueron quedando libros. Entonces era una buena biblioteca, pero te quiero decir que no era una cosa así espectacular. Había muchas cosas que él tenía en su memoria y que no estaban ahí. Pero tenía cosas muy interesantes. Recuerdo, por ejemplo, un libro que a mí me fascinaba hojear, que era un libro grande, como antiguo, de fotos de rusas del siglo XIX, que a él le interesaba mucho porque tenían que ver con el mundo que contaba Tolstoy en Ana Karenina o en La Guerra y la Paz. Y era un libro extraordinario. O sea, había cosas muy especiales, pero no era una biblioteca así inmensa. Ahora vamos a olvidarnos de él y me quiero centrar en algo que debe haber sido duro para ti, que fue tu salida al CEP. Yo sé que tú has hablado en otras entrevistas o has dado declaraciones, pero después de 31 años, ¿cómo es salir de una institución a la que uno le ha dedicado tanto, tanto y volver a reinventarse? Mira, claro, por supuesto, en el primer momento a mí me tomó totalmente de sorpresa, como lo dije. Eh, pero mirando las cosas en perspectiva, yo creo que fue para mejor, fíjate, en lo personal. Fue para mejor porque me liberé de ese trabajo administrativo, me pude concentrar en la universidad, empecé a hacer clase primero en la Diego Portales, luego en la Adolfo Ibáñez, donde tu alma mater, en la parte de filosofía, porque ahí hay un programa que nutre, por así decir, con ramos humanísticos las carreras profesionales. Y yo estoy ahí todavía. Pero yo sí estaba de antes en la Chile, como dije, hace más de 20 años yo estoy en filosofía de la Chile. Y eso lo mantenía cuando era director del CEP, pero claro, mi vida como escritor y como intelectual estaba mi capacidad de escribir, por ejemplo, era mucho menor que ahora, porque tenía que estar editando los artículos de la revista, porque tenía que estar encargando artículos, juntando a la persona con el tema. Entonces fue un trabajo fascinante e interesantísimo, y yo me entregué por entero a él, pero mirando las cosas hoy día creo que fue para mejor lo que pasó. ¿Pero fue doloroso? En su momento sí, claro. ¿Te deprimiste un poco o no? No, no, yo soy poco deprimirme. Ah, tienes esa virtud. No sé si virtud, yo creo que es una cosa Claro. genética nomás. Hablemos de poesía. Porque estuve viendo
Y lo último que publicaste, y quizás que yo esté equivocada, salió publicado en el 2007, que fue Mis ojos por tus ojos. Sí. Ha pasado bastante tiempo. Fuiste así elogiado por tu poesía, pero ¿qué ha pasado con ella? Mira, la verdad que no sé lo que ha pasado. Lo que ha pasado es que simplemente me siento a escribir y empiezo a escribir algo narrativo, no poesía. La poesía como que es como una canción que he ido olvidando. No quiero decir que no he escrito, ¿ah? De repente a lo mejor sale algo, Ah, pero no con la cosa habitual de antes. O sea, como que, como digo, como algo que se me ha empezado a olvidar. Pero leo mucha poesía, eso sí, y está en mi interior de alguna manera todo lo que leí de poesía, toda la importancia que para mí tuvo la poesía, y yo encuentro que la narrativa te permite incorporar mucho de la poesía. Yo creo que en este libro, entonces Teresa, me lo ha dicho mucha gente, hay mucho de eso, de poesía de alguna manera, ¿no? Pero por alguna razón, y en eso puede haberme influido Pepe Donoso y también Manuel Puig, no es casual que yo haya tenido esos maestros, me empujaban mucho a escribir novelas. Me decían, tú eres un narrador nato, tú tienes que narrar. y al momento de enfrentarse a crear, ¿son distintas las sensaciones que provoca la poesía versus la narrativa? O sea, Sí, es muy distinto porque en la poesía, por lo menos la que yo he escrito, el poema es corto, o sea, tú lo haces de un ron, digamos, de una sola tirada. Lo puedes revisar 20 veces, lo puedes cortar, etcétera, por supuesto, pero el impulso es como inmediato. Y a mí una de las cosas que me encantaba de la poesía era poder leer un poema en la estación de metro mientras llegaba el metro, poder una cosa corta, ¿no? Y cuando empezó lo de las redes sociales muy fuerte, yo dije, la poesía va a entrar aquí con todo. Parece que no ha pasado, pero la poesía tiene esa virtud de la síntesis, de la brevedad, la concentración de sentido en muy pocas palabras. La narrativa es completamente otra cosa. En la narrativa tú entras y empiezas a ver los personajes, a armar diálogos. Y yo no me siento a escribir una novela con un plan, sino que voy encontrando la trama mientras escribo. Salvo en este caso, que es una bioficción y que entonces yo tenía una trama en lo esencial dada por la realidad que yo no iba a mover. Eso yo me propuse eso del primer minuto, pero de tal manera que los hechos centrales que están ahí son verdaderos, digamos. Ahora, en torno a eso hay mucha creación, por obvio. supuesto, pero es muy distinto sentarse a escribir un poema que estar metido en una novela. Una novela es un viaje largo. Bien largo. ¿Cuánto te demoraste en entonces, Teresa? No, no voy a contestarte eso porque es mucho. Tendría que empezar a contar. Pero bastante, porque se fue armando de pedazos. Además es una historia, en fin, que estaba en mí, de alguna manera se fue. Es muy curioso cómo surgió esta novela. Vamos a hablar de entonces Teresa, pero antes de eso quiero seguir un poco con la visión de vida, cómo es Arturo, con las cosas que sus obras previas, y en ese sentido también hablar también de la relación con Mario Vargas Llosa. Arturo, para que ustedes sepan, ha publicado 4 novelas. Sí. Las conté varias veces. No es mucho, No, tienes un corpus grande ya, tienes No, harto entre la no, poesía, los ensayos. O sea, no, tiene, es modesto. Y con oír su voz tuvo una excelente acogida. Y lo que dijo María Vargas Llosa fue, es una novela profunda. ¿Qué sentiste tú cuando leíste ese comentario, María Vargas Llosa? bueno, se lo agradecí mucho por su generosidad. ¿Y cómo fue para ti su fallecimiento? ¿Estabas todavía en contacto con él porque eran cercanos? Sí, fuimos muy amigos y estuvo comiendo en mi casa como un año y medio antes, poco antes de que se guardara.
aquí en Santiago, en una invitación justamente de la Adolfo Ibáñez, donde dio una conferencia y estuvo como 2 días y comió en mi casa y después al día siguiente fuimos a una librería y se armó cola de gente pidiendo firmas, etcétera. Éramos muy amigos y además cuando murió la familia en fin, me hizo señas y yo fui al funeral. Yo fui uno de los que estuvo presente en el funeral, que fue muy poca gente, porque él quiso que el funeral fuera extraordinariamente Pequeño, íntimo. pequeño, íntimo, ¿no? Fue velado en su propio departamento y de ahí nos fuimos a la cremación como él había ordenado. Él fijó cómo iba a ser cada detalle y se cumplió su voluntad. Quería mandar desde la tumba. Sí, ahora él era una persona extraordinaria, de una simpatía única, de una vitalidad, de una energía, una mezcla muy curiosa, porque era un hombre de una gran disciplina y por otra parte tenía condiciones para indisciplinarse. O sea, él podría haber sido algo muy distinto de lo que fue, digamos, ¿no? Y yo pienso que la imagen del padre, que era un bohemio, que era un periodista, que era un bohemio, influyó en él. Pero cuando Mario empezó a trabajar como periodista, que fue una pega que le consiguió el padre, él era muy jovencito, estuvo ahí no mucho tiempo, pero se dedicó con mucha intensidad al periodismo y a la farra. Y fue tal la farra, tal su pasión por la farra, que el papá, recibiendo información de periodistas amigos, decidió quitarle este trabajo para que continuara sus estudios, en fin, porque Mario estaba lanzado a la vida en ese momento. Esto es la contracara de alguna manera de lo que fue después su vida. Yo creo que él se mantuvo siempre con esta tensión, ¿no? Pero tenía una simpatía natural, como digo, extraordinaria. Puedo dar fe porque entrevisté a Laila Guerriero y contaba lo mismo, que es una familia súper particular, muy cariñosa y que él también era una persona así como tú la estás describiendo. Sí, era un hombre divertido, un gran contador de anécdotas. Le gustaba el vino español, el tempranillo. Le gustaba comer lentejas, ese era uno de sus platos favoritos, las lentejas. Y no soportaba comer algo que tuviera cuesco. Okay. Bueno, los escritores son gente especial. ¿Y es verdad este milagro que presenciaste, esto que viste tú? Oh, ya no, es que cuesta creerlo, ya van a enterarse. Es que es verdad, es una cosa increíble. Lo que pasa es que no se produjo, a ver, el milagro consistió en que él estaba con el pelo completamente blanco desde los 50 años, yo creo, 55 años, un tipo que encaneció muy temprano. Tenía todo su pelo, pero muy blanco. Y seguro ustedes recuerdan las fotos de él con el pelo blanco. Y cuando yo lo veo en el cajón, tenía el pelo negro. Entonces pregunté, y ahí me dijeron, no, lo que pasa es que se le fue poniendo negro el pelo mientras se iba enfermando, posiblemente por algunos de los remedios, qué sé yo, que le daban. Entonces el pelo se fue oscureciendo y entonces estaba con el pelo oscuro y como siempre pasa con alguien muerto, claro, con la piel muy estirada, entonces se veía muy joven. Entonces era realmente un milagro. Vamos a tener que averiguar cuál es el remedio. Volvamos a ti, con La Vía Doble, que fue publicada en 2010 por la editorial Tusquets, que es una editorial fascinante. Tu libro fascinó a Carlos Fuentes, también a Mario Vargas Llosa, a muchos críticos. Pero, ¿a qué crees tú que se debió el éxito de esa novela? ¿Qué fue lo que tocaste en el alma de los lectores? Yo pienso que fue el tema de la traición y la voz atraidorada de la protagonista. Porque es la historia de una mujer que ha estado en los servicios de seguridad y que ha sido una traicionera en el fondo, ¿no? Y
Y yo creo que eso fue lo que interesó, el tono, ¿no? Esa es una novela que yo debo haber escrito 800 páginas para escribir esa novela que tiene, no sé, 250, Claro. no sé. Eh, y puedo haber escrito fácil 150 páginas antes de encontrar la primera frase. No te puedo creer. Y de repente escribí esa primera frase y dije, Ahí está. no escribo más por ¿Y ahora. te acuerdas cuál es la primera frase? No, Ay, no lo vamos a poner en aprieto, ¿verdad? No seamos malos. pero es la primera frase, digamos, el primer párrafo de la novela. Al día siguiente lo volví a leer y dije, aquí empezó la novela. De repente había pescado la voz del personaje y podía trabajar desde esa voz. Es una historia con mucho suspenso, con balas, en fin, con muertos. Combinaste a Puig, Donoso y Fontaine. Una piada. Ojalá, pero fue muy satisfactoria esa novela, me ha dado muchas satisfacciones, la verdad. Ahora es una novela dura, es una novela oscura, ¿no? No es una novela alegre, digamos, ¿no? Pero creo que agarra. Bueno, vamos a ir y entonces Teresa. Antes de comenzar a indagar en ella, ¿nos podrías leer el comienzo? Claro. Aunque esto... El primer párrafo. Y entonces ella, que se sabe inteligente, ella, Teresa, una mujer casada y con 2 hijos, una mujer aficionada a la lectura y a la música, una mujer de espíritu libre que sabe cómo son los hombres, lo está dejando hacer. Eso es lo ridículo. Y sí, Gustavo es mago hermoso. Por su espalda pasa a ratos una especie de escalofrío y siente miedo de sentir miedo. Entonces es bueno poder abandonarse a la risa que todo lo perdona. Y esa carcajada insistentemente baja de bicho enredándose a la suya la conforta y anima y apoya. Porque él se ríe de lo que ella dice y también de puro gozo al verla reír. O incluso cuando se imagina que ella ya se va a alargar a reír. Son esas risas las que habría que interrumpir y detener. Son ellas las que están creando esta complicidad maldita. Son ellas las que evaporan su sentido de responsabilidad de mujer casada y hacen que tomarse en serio lo que ocurre, que nada, por supuesto, nada, sea absurdo. Yo quiero que hoy día nos cuentes, Arturo, porque tú dijiste que demoraste más de lo que quieres confesar en escribirla. Y yo creo que eso tiene relación con la historia de Teresa Williams. No, Films. que me Teresa cuesta. Wims Mont. ¿Cuál es tu vínculo con ella? ¿Cómo es el germen de esta novela? Mira, esta novela a mí me fue llegando como por oleadas en mi vida, sin que yo me diera cuenta que era una novela que yo quería escribir. Era una historia que me inquietaba, que me intrigaba. Y la primera vez que oí la historia de esta mujer, que es de comienzo del siglo XX, una bella marina que se casa con Gustavo y tiene este amante que va a ser bicho y se va a producir un escándalo en Santiago porque se descubren las cartas. O sea, Netflix hubiera estado feliz. Sí, claro, se descubre no solamente el adulterio, sino que las cartas. Y como vemos ahora con los WhatsApp, una cosa es que tú sepas más o menos lo que pasó, otra cosa es ver la cosa escrita. Entonces las cartas escritas por ella causaron mucho escándalo, porque eran cartas íntimas, en fin. Entonces yo oí esta historia primero de labios de mi abuela, que me la contó muchas veces, cuando yo tenía 17 años, por ahí. Y después, cuando una tía abuela mía, después se murió mi abuela, y cuando una tía abuela mía se enfermó y me avisaron de que ya difícilmente se iba a levantar, fíjate que yo la fui a ver. A la tía abuela. Para que me contara la historia. ¿Por qué? Porque ella era hermana de Gustavo, o sea, el marido de Teresa Williams. Y
Y ahí ella me contó de que no solamente era hermana de Gustavo, sino que además cuando se produjo el drama, Teresa se fue a alojar a la pieza de ella, Olga. Entonces fue su No te puedo creer, ¿era confidenta la en el niñita? momento. ¿Mm? ¿Era la niñita? Sí, esa niña como de 14 años, Sí. sí. Tienen que leer la novela para que entiendan. Claro, entonces ella me contó muchas historias y ella era una periodista de cierto éxito, sacó el premio Lenka Franovich, o sea, era una mujer muy distinta que mi abuela, era mucho más factual, más de datos, más no, de cosas. Y ahí quedó la historia, como una historia que a mí me interesaba tener. Después cuando yo estudiaba en Columbia, en Nueva York, veía con frecuencia a un amigo bastante mayor que yo, que a su vez había sido amigo de Jorge Cuevas, el famoso Marqués de Cuevas, Cuevita. que era muy amigo de Teresa Vims, de Bicho y de Joaquina Barbello, que es el otro personaje que está en la novela. Todos estos son personajes que están en la novela. Y él, curiosamente, Cuevas, el Marqués de Cuevas, le hablaba a este amigo, que era chileno, de esta historia. Y él estaba muy comprometido con la historia, porque resulta que la hija de Teresa Vinch, la hija mayor, la Chita, se casó con un ruso, un noble ruso que le presentó el Marqués de Cuevas. O sea, el Marqués estuvo como protegiendo de alguna manera a la familia, ¿no? Ayudando. Y le presentó el marido. Y yo conozco a la hija de ellos dos y la conocí en Nueva York. Y tengo contacto con ella. Una de las cosas que impresiona realmente es hacer la unión de que es un hombre el que toma el rol de Teresa. O sea, yo a veces decía, ¿cómo lo logra? Porque tiene una sensibilidad y realmente como mujer no dudé jamás de que Teresa era Teresa y de que no era que había un Arturo que me estaba escribiendo sobre Teresa. Y la verdad es que tienes una sensibilidad especial. No sé si cuánto te costó ponerte en la piel de ella. Mira, fue curioso lo que pasó, porque de repente yo empecé a sentir de que quería escribir la historia. Y quería escribirlo un poco a partir de lo que había oído, pero también de lo que yo imaginaba. Pero no me atrevía. Y de repente escribí una escena que está adelante en la novela, que es un diálogo cuando ya Bicho y Teresa están metidos, digamos, y es una conversación que tienen ahí. Y escribí eso. Y cuando escribí eso dije, yo puedo hacer esto. Pero no me fue fácil, me costó mucho, lo trabajé harto, la verdad, frase a frase. ¿Te generaba inseguridad? Sí, me generaba inseguridad por el hecho de ser una mujer y por ser una mujer de otra época. Y me producía terror la idea de que yo recortara sobre, por así decir, sobre el comienzo del siglo XX chileno, la realidad de hoy y que las personas hablaran como hablamos hoy. Uno de los puntos más difíciles fue crear un lenguaje que fuera un poquito arcaico, un poquito distinto de como hablamos hoy, lo suficiente como para que tú sientas que estás en otra época, en otra sensibilidad, ¿no? Lo que a mí me producía mucho miedo era eso, y estaba todo el tiempo alerta, y por supuesto se me metían muchas frases de hoy que después tenía que decir, no, esto no se puede decir. Ahora, me ayudó mucho el recuerdo de la voz de mi abuela, porque muchas veces yo me decía, a ver, ¿esto lo diría así mi abuela? No. Entonces cambiaba. Esta es una novela que además retrata mucho, pero mucho el Chile de la época de oro del salitre, de cuando Alessandri se estaba postulando a senador por Atacama. Es una época que en el colegio uno estudia mucho, entonces yo diría hoy día qué lujo hubiera sido yo leer esta novela mientras estaba en tercero medio, digamos, o preparándome en ese minuto para la preaptitud, hoy en día para la PAES. Y
Entonces también se puede leer como una docuficción. Me encantaría saber cómo abordas tú la investigación histórica. Bueno, yo efectivamente lo que pasa es que Gustavo y Teresa se van a vivir a Iquique. Y Gustavo tiene un trabajo allá en Iquique y ella empieza a desarrollarse como escritora en Iquique. Y en eso llega Arturo Alessandri como candidato, desafiando al candidato conservador que hay en ese lugar y desafiando toda una corruptela que hay en la municipalidad de Iquique, que probablemente era la municipalidad más rica de Chile. Entonces aparece este joven político, qué sé yo, y en el grupo de las personas que vienen con Arturo Alessandri para su campaña, viene Bicho. Y eso es real. Ah, eso. Entonces, el reencuentro de Bicho y Teresa después de estas escenas primeras de coqueteo, pasan unos años y se vuelven a encontrar, pero ya él ha venido aquí en esa calidad, ¿no? Como parte del equipo de campaña de Arturo Alessandri Palma. Y es una campaña muy dura, porque hay grupos anarquistas muy violentos, está todo el tema de la cuestión social, el tema de la salitrera, en fin, es un momento políticamente muy cargado. Muy. Y a mí me pareció que había que darle a eso su espacio. Esta novela un poco es como un embudo, o sea, que parte siendo ancha y se va angostando, digamos. Parte siendo ancha en el sentido de que hay muchos personajes, situaciones, es un poco abierto, es como un mar abierto, pero después se va concentrando en la pasión arrebatadora de Teresa y Bicho. Exactamente, porque va cambiando el ritmo, la narrativa va cambiando cuando comienza y al final hay capítulos, si bien los capítulos son breves, aún son más breves, y ahí netamente, diría en la penúltima y la última parte, es Teresa. Se nos va el Chile que va describiendo Arturo, se va diluyendo, pero hay frases y cosas que son realmente impactantes. Hay que electrificar Chile, es el futuro. Voy a citar de nuevo. Y hay que expandir velozmente la red de tranvías eléctricos. La que tenemos es insignificante. Y traer automóviles, no más carros de sangre, por el amor de Dios. Y en ese sentido también hay una parte que es muy interesante, que es la parte donde se habla de los conflictos sobre, en general, el tema femenino, de esta tensión que uno piensa que la tenemos hoy día. Y Arturo habla sobre el rol de la mujer y de la maternidad. Cito: no hay nada natural en la maternidad, dice Gustavo, irónico. Nada. No en el sentido en que tú te lo imaginas, le responde ella. Ceñuda, así, ella es otra, es implacable. Llega a dar miedo. Ese es justo el punto, le dice Borda. Teresa llega a dar miedo. Y así en esta novela Arturo nos lleva de la mano para descubrir un Chile tan distinto y que justamente uno de los temas que me llamó mucho la atención es el lenguaje. El lenguaje y cómo abordas el tema político sin que se haga un ladrillo, sin que sea pesado. Y para uno que tiende a olvidar mucho, voy a citar aquí cuando Arturo Alessandri está en el norte, y Alessandri volvió a tomar la palabra para atacar la violencia, venga de la izquierda o venga de la derecha, venga de los anarquistas que siembran el caos o de los matones que invocan el orden y cobran la coima. Quiero condenar esta obra del odio, dijo. Apuntó al pobre Borda, a su lado cabizbajo, apoyado en su bastón y con su cabezota vendada. Nosotros no creemos en el odio, dijo. El odio nada engendra. Solo el amor es fecundo. La frase sería famosa y la repetiría después muchas veces. Bueno, lo primero que leíste tiene que ver con un empresario, que es uno de los financistas de la campaña, que aparece ahí en Iquique, que apareció antes también, en la novela, digo, y que es un empresario que se supone está tratando de electrificar Chile porque tiene un negocio en eso, digamos, y entonces es un gran enemigo de los carros de sangre, porque en ese momento había estos carros tirados por caballos, ¿no? Era como el metro tirado por caballos, digamos.
Y por supuesto estaba lleno de carretelas y coches y carruajes. Y entonces él ahí hace toda una crítica de eso, de la inmundicia que eso produce, la cantidad de moscas, de bacterias, el hecho de que hay como 200. Eso lo investigué, por ejemplo. Me imagino. Eso lo investigué bastante. O sea, ¿cuántas vacas había en las esquinas de Santiago? Porque no había leche en cartón, se fijan ustedes. O sea, la única manera de tener leche en el desayuno era que alguien fuera a la esquina y ahí alguien ordeñando una vaca y tú salías con tu leche. Así funcionaba el mundo en ese momento. Entonces eso para mí fue muy interesante y logré pescar unos artículos donde había una cifra aproximada. No eran muchas las vacas, pero suficientes como para que hubiera muchas moscas. Entonces este empresario, ese capítulo está hecho como con cierta ironía, ¿no? Hay un cierto humor sutil a veces en varias partes de la novela. Y eso está hecho con cierta ironía porque él, claro, él se cuelga de este tema de las moscas, y las bacterias y todo esto para meter su negocio, en realidad, que es lo que a él le interesa. Sí, pero también nos muestra un Chile que está en una tensión de cómo abordar el futuro y dejar una tradición. Y esa tradición también se ve en las instituciones, se ve en el rol de la mujer, se ve en el rol del hombre, de cómo estamos enfrentando el tema de la ciudad versus el campo. Entonces, es una novela muy compleja en ese sentido porque nos hace ver cuando una sociedad está a punto de cambiar y nosotros sabemos que va a cambiar y sabemos que va a venir el salitre sintético y nadie se lo pregunta. Estamos en plena guerra, en Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial. Entonces es súper interesante como registro histórico, como registro humano, y como también una poeta que quiere seguir sus sueños y no puede y quiere vivir el amor. Eso no les quiero contar más porque les quebraría, estaría dando un spoiler. Pero miren esta frase que la dice Paulina. Amiga de Teresa. Amiga Teresa. ¿Esa es tu confesión? Lo que una mujer más quiere no es sexo, sino que la enamoren, se explica Teresa. ¿Sabes que leí eso y dije, wow? Que lo diga Teresa, digamos, pero yo sabiendo que el autor es un hombre es una gran cosa. Pero no solo eso, yo les quiero decir que hay algo magistral en cómo Arturo logra compenetrarse en las descripciones, en hacernos ver cosas que con palabras a veces es difícil, y eso solamente los buenos escritores lo pueden hacer. En la noche Teresa ves el desierto oscuro, abierto como un mar seco, dijo extendiendo su brazo, pero sembrado aquí y allá de lucecitas, de estrellitas vacilantes que se te pierden en el horizonte. Cientos y cientos de distintas salitreras. La camanchaca silba en las calaminas de los tejados y se congela en tu camisa. Ahora, yendo un poquito más, Arturo, a este viaje que tuve, estoy buscando aquí mi ayuda a memoria, obviamente. Tú eres un padre que viviste una separación con un alto grado de exposición pública. Has declarado que tus hijos son un compromiso irrenunciable. Y vemos, disculpen el spoiler, que justamente Teresa deja a sus 2 hijas pequeñas. ¿Pensaste en esto? Sí, yo pensé en eso. Bueno, no sé cuánto contar de la trama, digamos, pero yo quise por lo menos que quedara con mucha intensidad la maternidad de ella, el instinto maternal de ella, a pesar de todo todos los pesares, de todo lo que ocurre, que es un poco producto de las circunstancias y de la crueldad con que se actúa respecto de ella, porque ella fue tratada en forma espantosa. O sea, entonces, es de no creerlo, ¿ah? Es de no creerlo. Entonces, hay que ver, claro, lo que fue eso. Y fíjate que a propósito del tema del papel de la mujer y todo eso, que es una de las cosas que está en la novela, como tú bien ves, yo una de las cosas que quise hacer fue poner esto del machismo
en los hombres, pero también en las mujeres. En su suegra, ustedes no saben, no, les regaló su suegra. La suegra y la madre, digamos, son tan duras como el marido cornudo, digamos, o sea, Sí. entonces a mí eso me pareció muy interesante, ese choque de visiones entre ella, que ya está en un mundo más moderno, donde ella es escritora y ella quiere salir adelante, digamos, y tiene su personalidad, y este mundo conservador que no puede aceptar eso, pero que está en la mente de mujeres, no solo de hombres. También es una novela de múltiples voces, con un narrador que tenemos en tercera, pero también múltiples primeras personas. Es una novela tremendamente moderna, lo que se llama postmoderna, porque tú pudiste jugar con el estilo, con el ritmo, como dije, con los narradores. ¿Cómo te imaginaste tú este proyecto narrativo? Mira, a ver, como les decía, yo tenía, claro, la historia de Teresa Vims que yo quería respetar. Yo no quería inventar, digamos, que había tenido un hijo hombre, por ejemplo. No, te fijas, o sea, no. O que había tenido otro amante, o que no. Yo quería respetar los hechos básicos y imaginar a partir de ahí. Por eso es una bioficción. Ahora, la forma como se fue construyendo la novela fue bien azarosa, te voy a decir. O sea, fue bien como dependiendo de la escena. Había ciertas escenas que yo las escribía en tercera persona y me daba cuenta que no funcionaban. Entonces buscaba por la primera, qué sé yo. Todo esto, mira, yo por lo menos, yo soy un escritor muy ineficiente, quiero decirlo. O sea, no estoy recomendándole a nadie, pero yo voy como tanteando todo el tiempo. O sea, yo tengo por ahí un artículo que publiqué en México que se llama Yo pienso con mis dedos. Y hay algo de eso en mí. O sea, yo pienso mientras voy escribiendo y se me van ocurriendo las cosas en ese momento, no antes. No antes. No es que yo me sienta a decir esa frase que tú has leído, las voy a anotar, por así decir. No. Simplemente que en el momento de escribir se me ocurren y las voy cambiando, modificando. Bueno, y lo mismo con la estructura de voz en narrativa, que tú bien ves, es una estructura bastante polifónica, digamos, sí. ¿No? Y eso, algunos lectores me han dicho que se han sentido un poco extraviados por eso, que se han perdido un poco, que cambia la voz y claro, hay que aguantar una página para captar quién es, por ejemplo. Que cambie la voz, no hay aviso y dijo, no. Lo que está haciendo Arturo es tremendamente contemporáneo y moderno y se agradece. Yo lo agradezco. Yo lo agradecí. Me alegro mucho. Pero bueno, vamos a ir cerrando, Arturo. Cuéntame, ¿estás escribiendo algo nuevo o estás descansando? Sí, no. ¿Ah? Estoy avanzando en otra novelita. Vamos a ver. ¿Novelita o novelón? Novelita, yo estaba así corta. Ojalá, digamos. Toda mi vida he querido escribir una novela corta. Y no me ha resultado. Es que es difícil escribir novelas cortas, yo les tengo que decir. No es fácil. No es fácil. Quiero dar las gracias a todos por haber estado hoy día con nosotros, pero Arturo, que ha sido un excelente entrevistado con mucho sentido del humor y muy interesante. Y bueno, a la Corporación de la Municipalidad de Lo Barnechea por acogernos acá. Y como les dijimos, los libros van a estar a la venta y tenemos un pequeño cóctel para los que están presentes, no para los que están escuchando Espiral. Y gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. ¿Te impactó lo de Mario Vargas Llosa? Es de no creer, pero voy a tener que suspender mi incredulidad. Acuérdate que Espiral es para ti, un programa con entrevistas en profundidad a los mejores escritores de habla hispana. Compártelo, ponle un like y déjame un comentario donde sea que lo escuches. Mándame una foto, escríbeme. Así se convierte más en una conversación. Nos vemos el otro mes con un gran entrevistado, Edmundo Paz Soldán. ¡Chao!